Bueno, primero que todo, bienvenidos. Soy Diego Alejandro Blanco Londoño de Administración de Empresas y junto a mi equipo de trabajo, Silvia Torres, Diego Rondón y Yerlen Garita, les venimos a hablar en este podcast sobre la siguiente temática, la cual se llama Análisis de las variables macroeconómicas y realidad económica de un país. En este caso nos correspondió Estados Unidos. Vamos a evaluar una serie de puntos, los cuales serán explicados por mí y por mis compañeros paso a paso. Primero que todo, saber que Estados Unidos pues, es una potencia a nivel mundial y es uno de los países también un poco grandes. En 2024, la economía de este país experimentó un crecimiento del 2.8%, apenas una décima por debajo del año anterior. Así será que este país se mantiene muy constante. Este robusto desempeño se debió principalmente a una fuerte demanda interna, impulsada por el consumo privado y la inversión. El gasto de los consumidores se mantuvo firme gracias a un mercado laboral sólido, con bajas tasas de desempleo y crecimiento salarial. ¿Vale? Para finales del 2024, el Producto Interno Bruto de este país creció un 0,6%, mostrando una ligera moderación respecto al trimestre anterior. Este crecimiento fue impulsado casi en su totalidad por el consumo privado, que aumentó un 1%. ¿Vale? Como tal, la deuda de Estados Unidos está de 32 a 33 miles de millones de dólares. No podría dar una cifra exacta porque lo que he investigado no me dan cifras exactas, pero están entre esos dos. Lo que acabo de leer también es parte de un informe que fue revelado el 31 de enero de este año. Vale, sigamos. La inflación de este país sigue siendo un tema de preocupación para la Reserva Federal. Las proyecciones para este 2025 se elevaron un 2,5%, un aumento de 4 décimas respecto a las previsiones anteriores. La administración actual de este país ha propuesto un plan de 4 partes para reducir la inflación, el cual incluye un recorte de impuestos, un aumento de aranceles, una mayor producción de petróleo y reducción del gasto gubernamental. Sabemos muy bien que Estados Unidos tiene un gasto bastante amplio gubernamental. Sin embargo, pues la efectividad de este plan no es que se haya visto mucho, pero se está implementando, pero hasta el momento no ha dado como sus frutos esperados. Respecto a una variable macroeconómica bastante amplia, que es el desempleo y sus políticas laborales, podemos decir que el mercado laboral de Estados Unidos ha mostrado signos de moderación en febrero del 2025. Las empresas añadieron solo 143 empleos. A pesar de esto, la tasa de desempleo ha caído al 4%, indicando un mercado laboral aún relativamente fuerte. En conclusión, la economía estadounidense nos muestra un crecimiento sólido, pero enfrenta desafíos en el control de la inflación y la moderación del mercado laboral. Las políticas económicas actuales y futuras jugarán un papel crucial en la navegación de estos desafíos y en el mantenimiento del impulso de crecimiento. O sobre las exportaciones. Esto quiere o incluye bienes como maquinarias, vehículos y productos electrónicos, así como pues también servicios en tecnologías, finanzas, y pues los principales países o destinos fueron Canadá, México y la Unión Europea. El valor total de las exportaciones de Estados Unidos se estiman en un aproximado de 2,090 millones de dólares. Pues esto quiere decir que es lo que Estados Unidos le vende a otros países. En las importaciones alcanza alrededor de 3.372.902 millones de dólares. Pues esto significa que Estados Unidos está comprando más bienes y servicios del extranjero de lo que ellos venden ahí como país.
La balanza comercial de pagos muestra un déficit comercial significativo, pues, ya que este país importa más de lo que exporta, pues se refleja en la cuenta corriente, pues que incluye el intercambio de bienes y servicios y transferencias. A pesar de esta situación, la economía de Estados Unidos es altamente interdependiente con el comercio internacional y pues sigue un atractivo para sus destinatarios o para los inversionistas. Y pues la conclusión, la economía internacional de Estados Unidos se caracteriza por un déficit comercial elevado, pues con importaciones que superan las exportaciones, pues hay desequilibrio, puede tener implicaciones económicas como incluyendo factores como la moneda y pues relaciones comerciales con otros países. Continuando un poco sobre la economía de Estados Unidos, hablemos sobre la deuda pública de Estados Unidos. Obviamente revela que ha aumentado significativamente en las últimas décadas alcanzando cifras históricas que generan preocupación sobre la sostenibilidad fiscal. Este incremento se debe a varios factores, incluidos como pues los programas sociales, defensas y estímulos económicos, ya que pues la deuda supera a los 31 billones de dólares. Y pues también, especialmente después de la crisis financiera del 2008 y pues la más reciente que fue la pandemia. En cuanto al déficit fiscal, pues ocurre que los gastos del gobierno superan sus ingresos, pues ha sido una característica constante. A pesar de los esfuerzos para reducirlos, el déficit fiscal pues ha ampliado en tiempos de crisis y economía sobre la pandemia, como le estaba hablando, debido pues también a los paquetes de estímulo. Y pasando a la recaudación de impuestos, pues son fundamentales para abordar tanto como el déficit y como la deuda, pues ya que Estados Unidos cuenta con un sistema fiscal progresivo, donde los impuestos sobre la renta son más altos pues para los individuos con mayores ingresos. Pues sin embargo, también como la complejidad del sistema y la evasión fiscal representa desafíos significativos, las reformas fiscales son objetos de debate para aumentar la equidad y mejorar la recaudación, lo que es crucial para estabilizar las finanzas públicas y reducir el déficit y la deuda a largo plazo. Muy buenas noches, mi nombre es Diego Rondón. Bueno, ya pues como mis compañeros han hablado de diversos temas que nos correspondieron del país de Estados Unidos, yo les voy a hablar sobre cuáles son los niveles de pobreza, cuáles son las principales políticas de inclusión y cuál es la capacidad de innovación, la productividad y la competitividad en el mercado global de Estados Unidos. Empezando por cuáles son los niveles de pobreza en Estados Unidos, pues vemos que en Estados Unidos la pobreza se mide principalmente mediante dos indicadores. ¿Cuáles son estos dos indicadores? Son los umbrales de pobreza y las pautas de pobreza. En los umbrales de pobreza, estos umbrales pues son establecidos por la Oficina del Censo de los Estados Unidos y se utilizan con fines estadísticos y varían según el tamaño del hogar y de los miembros de cada familia. En las pautas de pobreza, estas sí son emitidas por el Departamento de Salud y los Servicios Humanos del país. Estas pautas se emplean para determinar la elegibilidad en programas federales de asistencia. Según los datos más recientes de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, pues nos muestra que la tasa oficial de pobreza en 2023 fue del 11.1%. ¿Qué pasó con esta tasa? Afectó aproximadamente a un 36.8 millones de personas. Y para el 2024, es decir, el año pasado, no se han reflejado cifras hasta el momento. Ahí fue un poco pues estricta la información y no aparece como tal la cifra. Otro tema muy importante, ¿cuáles son las políticas de inclusión social en Estados Unidos?
Pues las políticas de inclusión social en Estados Unidos están diseñadas para reducir pues las desigualdades y promover la participación de todas las personas en la vida económica, social y política del país. Estas políticas están dirigidas a distintos grupos pues que de una u otra manera pues se han enfrentado a discriminación, como las minorías raciales, las mujeres, las personas con discapacidades, la comunidad LGBTI y los inmigrantes. Pues acá les voy a nombrar una de las principales políticas de inclusión de los Estados Unidos, las cuales son leyes de derechos civiles, políticas de igualdad de género, protección de derechos de las personas con discapacidades, políticas para las comunidades LGTBI, políticas de inclusión para migrantes y educación inclusiva. Y ya para terminar, un tema supremamente importante para no solo para Estados Unidos, sino para todos los países. ¿Cuál es la capacidad de innovación, la productividad y la competitividad en el mercado global en Estados Unidos? La capacidad de innovación, la productividad y competitividad en el mercado global de Estados Unidos, pues son tres aspectos claves que definen el desempeño económico y la posición de este país. Estos factores son altamente pues importantes y juegan un papel muy fundamental en el liderazgo de este país. Acá les voy a nombrar los aspectos más importantes. ¿Cuáles son? El primero es capacidad de innovación, que integra lo que es liderazgo en tecnología, ecosistemas de startups, educación e investigación. Tenemos otro que es el factor de productividad. Este nos relaciona lo que es automatización y tecnología, capital humano y educación, inversión en infraestructuras y capital físico. Y por último tenemos competitividad en el mercado global. Esto sí ya nos refiere a lo que tiene que ver con exportaciones y comercio, políticas económicas, sistemas de innovación y propiedad intelectual. Ya para concluir con este tema, pues en resumen, los Estados Unidos sigue siendo una de las economías más innovadoras, productivas y competitivas en el mercado global. La inversión en tecnología, infraestructura, educación y un entorno de negocios lo han favorecido y le han permitido pues siempre mantenerse en la cima, como todos lo conocemos, potencia mundial. Bueno. Salud financiera en Estados Unidos se realiza a través de encuestas y datos transaccionales. El objetivo de esto es comprender cómo se evolucionan las personas de este país. Uno de los indicadores de esta salud financiera es la capacidad para gestionar ingresos, controlar gastos, liquidez, para pagar facturas, hacer frente a imprevistos. Nivel de cada deuda sostenible. Planificación a largo plazo, tener suficientes ahorros en productos financieros líquidos, tener un historial crediticio saludable, tener seguros adecuados. Uno de estos resultados con este análisis puede ser: la mayoría de los estadounidenses no son financieramente saludables. Las poblaciones históricamente desfavorecidas son desproporcionadamente vulnerables financieramente. Los préstamos estudiantiles siguen teniendo un impacto descomunal en la salud financiera de este país. El análisis de flujos de inversión extranjera directa permite conocer la cantidad de capital que invierten los extranjeros en un país y en sectores. ¿De qué se trata? La inversión que realizan personas o empresas de otro país en empresas o activos de otro territorio, como también es una categoría de inversión internacional que implica un alto grado de control sobre una empresa. ¿Cómo se analizan este tipo de flujos? Se analizan los flujos por país de origen, sector económico y actividad. Se analizan de una manera sobre
las tasas de intereses, el riesgo de país, el crecimiento del PIB, la inflación, entre otros. En el 2023, la inversión extranjera en Estados Unidos fue de 289 mil millones de dólares, lo que le convierte en el sexto año más fuerte de la última década. La inversión extranjera entrante en Estados Unidos se concentra en el sector manufacturero y la industria química, como también la inversión extranjera se concentra en un puñado de economías avanzadas, siendo los 10 principales países inversores responsables de alrededor del 80% del total. Están sujetos a grandes revisiones y pueden fluctuar mucho de un trimestre a otro. ¿Cómo puede afectar a Estados Unidos esta inversión extranjera? La competencia global por los dólares de inversión extranjera, el mercado de Estados Unidos es muy competitivo, la productividad es baja, la deuda pública es elevada, las medidas proteccionistas anunciadas por el presidente Trump, las fuertes disparidades socioeconómicas, el valor elevado del dólar aumenta el déficit comercial.